Bienvenidos y bienvenidas al podcast Perú Problema Hoy, del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Omaira Peña Jiménez, investigadora del instituto, y estaré a cargo de la moderación de este podcast. Además, en la preparación de contenidos he trabajado junto al investigador principal, Romeo Grompone, y en la producción técnica nos acompaña Tornasol. Nos gustaría explorar junto a ustedes los desafíos actuales del Perú y América Latina. A lo largo de este podcast analizaremos las dimensiones política, social, cultural y ambiental de nuestras realidades. Acompáñanos mientras conversamos con personas dedicadas al estudio e investigación de estos temas. Esto es Perú Problema Hoy, donde discutimos el Perú a través de los cambios que a veces no queremos ver porque son difíciles, negativos o parecen lejanos. Hoy tendremos el episodio Etnicidades, Racismo, Aperturas Ontológicas y Construcción de un Nosotros. Las categorías de etnicidad, raza e indigeneidad han sido objeto de debates y reformulaciones, pero, en alguna manera, contribuyen a pensar las diferencias y exclusiones vigentes en el Perú y América Latina. Especialmente permiten resaltar diversas relaciones de poder. Sin embargo, también estas categorías son limitantes en la manera de aprehender mundos diversos que coexisten sin siempre reconocerse mutuamente. Existen modos de vivir y pensar que nos permiten ver realidades múltiples, donde las clasificaciones impuestas por la modernidad occidental conviven y a veces colisionan con otras formas de existir, hacer política y habitar el territorio. Las protestas del 2022 y el 2023 han colocado sobre la mesa demandas indígenas de larga data, pero especialmente de reconocimiento y justicia política. Esto ha propiciado una gran oleada de discriminación en la sociedad y de represión estatal, que ocasionó la muerte de decenas de compatriotas, incluyendo menores de edad. Para enriquecer esta conversación, tenemos el honor de contar con dos invitados. Marisol de la Cadena es antropóloga y actualmente es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de California, Davis. Investiga sobre lo que llama aperturas ontológicas. Sus intereses incluyen el estudio de la política, las especies múltiples o entidades múltiples, la indigeneidad, la historia y lo ahistórico, las antropologías del mundo y las antropologías de los mundos. Y Ramón Pajuelo Tevez es antropólogo e investigador principal del IEP. Es autor de diversos libros y artículos sobre etnicidad y política en los Andes, historia social, movimientos sociales, comunidades campesinas e indígenas, memoria y violencia, patrimonio inmaterial, entre otros temas. Gracias a ambos por acompañarnos. Para iniciar la conversación, Marisol, Ramón, quisiera preguntarles, ¿de qué manera las categorías de etnicidades, el racismo, la indigeneidad y otras nuevas interpretaciones han incidido en la comprensión, en los límites y cambios de la democracia? ¿Qué rol han jugado en particular los modos de vivir y pensar de las comunidades y los movimientos indígenas que no han sido contemplados en las interpretaciones convencionales? Cualquiera de los dos puede empezar, por favor. Diría que estas categorías, los conceptos que has mencionado, lo que hacen es colocarnos frente a los límites de la construcción de la democracia. Y esos límites podemos mirarlos en tres aspectos, ¿no? Uno primero es teórico, la formulación de la idea misma de democracia como una de las ideas centrales de la lógica de construcción política y de conocimiento, digamos, occidental, ¿no es cierto? En el mundo del conocimiento moderno. Uno segundo tiene que ver más bien con la forma de dominación, ¿no? La manera en que se hace dominación social y cómo bajo la aparente construcción de órdenes democráticos se mantienen formas de discriminación, de exclusión tan fuertes que incluyen estas categorías que has mencionado, ¿no? Una tercera tiene que ver más bien con los procesos que van en contra de eso. Creo que la democracia es además un terreno, más que solamente un concepto, un terreno de disputa, de lucha, en el cual se vacían formas de conocimiento, de comprensión, de procesos de lucha de aquellos quienes han sido sometidos y excluidos, que desde su diferencia, sus etnicidades, su indigeneidad,
sus formas de ser, en el sentido complejo, profundo de la palabra, reivindican formas de democracia que son otra forma de democracia, pero que al mismo tiempo permiten ser parte de un nosotros, ¿no? De una comunidad. Gracias, Ramón. Marisol, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que voy a empezar contándoles la historia de cómo llegué a pensar lo que pienso. En el 2002 llegué a Pachanta, que es dos cosas a la vez. Es una comunidad campesina, como la conocemos oficialmente, y también es un ayu, que conocemos la palabra, pero que después de pasar 10 años yendo y viniendo de Pachanta, lo entendí como una relación en que las personas son con el lugar. Bueno, entonces llegué a Pachanta con un archivo, o lo que yo llamaba un archivo. El archivo de Mariano Turpo, le llamaba yo. Ese es un archivo al que accedí a través de mi hermana y su esposo, que trabajaban en el Caijo, eran muy amigos de Mariano y Nazario, y también muy amigos de Thomas Müller, que era, muchos conocemos a Tomás, es un alemán que vive en el Perú hace muchísimos años, y en los años en los que mi hermana y mi cuñado trabajaban en el Caijo, él también trabajaba en el Caijo y era súper amigo de Mariano y Nazario. Por circunstancias que no voy a contar ahora porque alarga mucho, Tomás recibió de Mariano el archivo, lo que yo llamo el archivo de Mariano, y se lo dio a mi hermana y a mi cuñado. El archivo de Mariano, o lo que yo llamo eso, era o es una caja con algo así como 659 piezas de lo que llamaríamos documentos. Es un archivo, y yo lo pensé como un archivo campesino. Escuchen las categorías: archivo, archivo campesino y archivo, para empezar. Entonces, ahí en esa caja habían recibos de hotel de cuando Mariano en 1960 viajaba a Lima para entrevistarse con las autoridades. Habían cartas que él escribía a su esposa cuando estaba haciendo trámites en el Cusco, habían documentos que intercambiaban él y sus abogados, habían telegramas, era súper rico. Entonces, cuando yo recibí cuando me prestaron la caja para mirar lo que había, pensé que podía escribir un libro. Simplemente, yo ya había escrito Indígenas Mestizos, ese fue un libro densísimo que me llevó muchísimo tiempo, en el que buceé en la historia y también hice etnografía. Entonces, con el archivo yo pensaba hacer algo muy concreto, hacer la etnografía de un archivo campesino. Entonces, ¿cómo es que gente que no sabe leer y escribir en castellano lleva un archivo, guarda un archivo, hace un archivo? O sea, yo quería hacer la historia del archivo, la historia etnográfica del archivo. Entonces empecé a sentarme con Mariano todas las mañanas en una frazada fuera de los cuartos de la casa, en el sol, porque hacía frío. Pachanta está a casi 5.000 metros de altura, y conversábamos. Yo leía, habían actas también, actas de sindicato campesino. Yo leía para Mariano los documentos, los conversábamos en quechua, en castellano. Yo usaba una persona que traducía entre los dos, porque estaba aprendiendo recién a expresarme en quechua, y obviamente no hubiera podido traducir actas del quechua. Y entonces Mariano me siguió la cuerda como 2 meses. Al tercer mes me dijo: yo no sé para qué vienes acá cuando lo importante de lo que hicimos no está acá. Y a lo que se refería era, lo voy a decir muy rápidamente, era a la presencia de
lo que yo traduzco como seres tierra en todo el proceso de enfrentamiento con el hacendado al que la documentación del archivo se refería. Marisol utiliza el término seres tierra como una traducción de la palabra tiracuna, que utilizaban sus interlocutores Mariano y Nazario. Los seres tierra son entidades no humanas que interactúan con los humanos, conformando una relación que es difícil de entender porque la modernidad no acepta la vitalidad de lo que llama montañas y culturalmente conoce como creencia. Por ejemplo, en el caso de los Andes, la creencia en los sapos. Entonces, eso me dejó bastante sin piso y seguimos conversando con los documentos y al mismo tiempo yo tratando de entender lo que significaba la presencia de lo que yo traduzco como seres tierra y normalmente se conoce como apus, y yo lo escuchaba como con el nombre de esos seres tierra y le llamé seres tierra porque en quechua la palabra es tiracuna, que es una mezcla castellano pluralizada en quechua, tira de tierra, cuna, el plural de tierra, tierras. Entonces por eso lo llamé seres tierra. Entonces, ¿cómo entiendo esta presencia en el enfrentamiento de Mariano y el Ayu, de Mariano con el Ayu, la idea era recuperar el Ayu, que para mí era recuperar tierras, pero era mucho más complejo que recuperar tierras si es que pensamos Ayu como ser con el lugar. La manera normal que yo había aprendido, la manera disciplinada, en el sentido de la disciplina, que había aprendido para pensar esto era creencia. O sea, es una creencia que yo voy a interpretar de la manera más rigurosa y generosa posible para con mis interlocutores, porque yo soy una persona de izquierda que respeta la cultura de ellos. Pero pensarlo como creencia inmediatamente nos pone en relación de jerarquía. Yo sé que esos son cerros. Y ellos creen que son seres. Y la verdad es que no soportaba estar en esa relación en la que yo sé y ellos creen. Entonces, ese conflicto que provocaba mi sensación de inevitable jerarquía, me hizo llevar a repensar los conceptos con los que yo empecé esa investigación. Y acabo de decir que uno de esos conceptos crucial era campesino. Y obviamente el concepto que estaba detrás del archivo en mi cabeza era un movimiento campesino que también era sindical, pero también fue después campesino, para recuperar tierras. Todo eso era como yo interpretaba, pero ahí había algo que excedía mi interpretación y a lo que yo con esas categorías no accedía. Entonces empecé a repensar nuestras categorías y como las tengo, son las que usamos, a situarme, Ramón usó la palabra límite, a situarme en el límite de esas categorías, no para acceder a la realidad que finalmente yo no sé lo que es un ser tierra. Yo entiendo que Mariano y Nazario saben que es un ser tierra, entiendo que el ser tierra es, pero no sé cómo es. Yo sé cerro, yo sé tierra, yo sé campesino, pero también sé Mariano y Nazario fuera de esas categorías, porque esas categorías no son suficientes para expresar mi amistad y tampoco para expresar la relación en Ayu con los seres tierra. Entonces revisé
todas mis categorías, entre esas categorías, una que yo acababa de utilizar con complejidad, raza y de alguna manera también etnicidad. Entonces lo que yo pienso es que esas categorías, raza, etnicidad, movimientos campesinos, indudablemente son categorías que son útiles. Pero también creo, no solamente creo, estoy convencida que hay prácticas de hacer lo que nosotros llamamos tierra, de hacer lo que nosotros llamamos política, que exceden nuestros conceptos de tierra, nuestros conceptos de política. Pensando en algo que han dicho ambos, entendiendo, jalando de Ramón esta idea de la democracia como un terreno de disputas, donde hay principalmente límites por esta justamente incomprensión y a veces hasta falta de voluntad de aprender esta diversidad de mundos. ¿Cómo se explica la constante de exclusión más bien de estos mundos? De estos mundos que son difíciles de comprender para, digamos, muchas personas que probablemente son las que toman las decisiones en el país. ¿Cómo se explica y qué vigencias tiene, por ejemplo, entender esta situación como racismo, como discriminación? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Hablas de constante de exclusión. Y creo que siempre hay una constante de exclusión contestada, replicada por justamente procesos de resistencia, ¿no es cierto?, a la constante de exclusión. Una constante de exclusión que se refiere al tercer aspecto que yo mencioné, que son los procesos de respuesta, ¿no es cierto?, de disputa en relación a la democracia, y que no son sino procesos de contestación frente a las maneras históricas de construcción de nación, de democracia, de Estado, de ciudadanía, ¿no es cierto? Todos amarrados a categorías históricas y conceptuales, ¿no es cierto?, profundas, que atañen a una forma moderna de construcción social, que es a lo que Marisol finalmente se refiere, ¿no es cierto? Y que son, digamos, órdenes estructurales de exclusión, de dominación basadas en la raza, por ejemplo. Y entonces, esa contestación creo que siempre acompaña esa continuidad de la exclusión. Y hay que mirar ambas cosas, este juego, ¿no es cierto?, de ida y de vuelta permanente. Los papeles, los documentos, y me encanta que Marisol haya comenzado contando su experiencia de descubrir la complejidad que tenía alrededor a partir de un archivo. Los papeles nunca son solamente lo que los papeles dicen a través de la escritura, ¿no es cierto? Y los trabajos de varios autores nos han contado ya eso. Pero en este caso no se trata de una experiencia como la de Anne Laure Stoller en relación a un archivo y ver cómo el archivo está tramado de relaciones de poder coloniales. Se trata de algo más fuerte. Marisol descubre allí formas de diferencia que diría también estructurales o radicales o profundas, así como esa dominación. ¿A qué me refiero? A órdenes sociales que son distintos y cuya existencia reta el conjunto de la dominación moderna, estatal, democrática, y también sus dispositivos de conocimiento, y también sus maneras de continuidad en el tiempo. Entonces, ese es el trabajo que creo subyace a buena parte de los escritos de Marisol, y es una experiencia que nos reta a tomar en toda su profundidad esa complejidad. Y no lo hace a través de respuestas definidas, sino a través de ponernos frente a esa situación límite, a la necesidad de establecer nuevas preguntas, ¿no es cierto? Y de retarnos siempre frente a esa realidad en constante cambio, en constante transformación. Entonces, democracia creo que es una categoría central, etnicidad es una categoría central, y al mismo tiempo son incompletas. Al mismo tiempo tienen algo que no permite abordar toda la complejidad de la existencia, en tanto se trata de órdenes sociales, comunidades sociales distintas, ¿no es cierto? Y también toda la complejidad de la construcción de la igualdad, incluyendo allí la diferencia. A eso me refiero cuando hablo de la posibilidad de un sistema o un orden democrático, ¿no?
Y Marisol, para plantearte una pregunta hilada con lo que ha mencionado Ramón, si bien son estos órdenes, son estas formas de ser, están y hacen también política, hacen resistencia, como ha mencionado Ramón, ¿por qué es tan difícil mirar estos mundos como el de Mariano y Nazario como parte de ese nosotros? Pensar en esta pluralidad, en ciencia política y en general cuando hablamos de democracia siempre pensamos en esta idea de construir una comunidad política, pero hacerlo implica no solo reconocer, sino representar y hacer que estos órdenes sociales diversos, en los términos de Ramón, o que estos mundos diversos y formas de ser, en términos que también planteas tú, sean parte de la cancha, estén en la cancha, también pateen la pelota. ¿Por qué es tan difícil eso? La pregunta tiene que ser un poquito más compleja, Omaira, porque la cancha en la que, imagínate, a ver si podemos imaginarlo, la cancha en la que entra un ser tierra a jugar no es la cancha a la que estamos acostumbrados. La política en la que el ser tierra participa no es la política definida desde la modernidad. Entonces, no es que sea difícil solamente, porque difícil quiere decir que se puede hacer y que hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacer algo que es empezar por aceptar que hay un exceso a nuestras categorías, que las categorías son insuficientes, que las categorías con las que trabajamos sirven, no estoy diciendo que no sirvan, sirven, pero tienen límites. Y tenemos que interrogar los límites de esa categoría. Tenemos que hacernos sensibles a los límites de esas categorías. Tenemos que abrirnos a lo que excede esas categorías y interrogar las categorías sabiendo que no necesariamente vamos a conocer el exceso, sino que lo que vamos a terminar haciendo es retrabajando nuestras categorías para que no cancelen aquello que los excede. Por ejemplo, y una de las categorías más fuertes para cancelar el exceso es la categoría de raza, que también es muy importante utilizarla. Y también es muy importante identificar y hacer público el racismo absolutamente normalizado y vigente. Pero al mismo tiempo, pensar en los límites. ¿Qué cosa es lo que excede la raza? ¿Qué cosa es lo que estamos no denunciando cuando denunciamos racismo? No porque no queremos, sino porque la raza hace, mira, la raza es una categoría humanista. La raza hace humanos. Entonces lo que hace la raza muy claramente es separar naturaleza de cultura. Entonces, cuando nosotros identificamos racismo y denunciamos racismo, o identificamos raza y denunciamos racismo, lo que no estamos haciendo es pensar en la relación de esa persona con algo que no es un humano, porque eso es un exceso a la categoría de raza. Entonces, eso es la primera cosa que tenemos que hacer, sensibilizarnos a aquello que nuestras categorías cancelan y trabajar con nuestras categorías de manera de evitar ese cancelamiento. Por eso tú dijiste que yo trabajo con la idea de aperturas ontoepistémicas. Entonces, abrir nuestras categorías, no para capturar aquello que se les escapa, sino para debilitar
el poder epistémico que tienen. El trabajo que yo he hecho no lo he hecho sola, porque coincidió que mi angustia, eso que cuando Nazario Mariano me serruchó el piso cuando me dijo, ¿para qué sirve el archivo si no hay Ausangate? Si no entiendes Ausangate. Y yo sentí que ya no tenía piso. En ese momento empecé a leer cosas que no había leído hasta el momento y empecé a conversar con colegas. Con Arturo Escobar, con Mario Blaser, hice una conexión intelectual muy fuerte que seguimos teniéndola y que fue muy importante para pensar nuestros límites. Y también hubieron otras personas que en ese momento, Eduardo Viveiros de Castro en Brasil estaba trabajando hacía 10 años la idea de antropologías de mundos. Entonces, mundos tienen sus categorías de análisis y la antropología moderna puede conversar con esas categorías de análisis sin cancelarlas. Pero entonces, en este grupo, una de las, empezamos a inventar terminología y uno de los conceptos que inventamos fue ontología política. O sea, la idea de que el poder no es solamente de excluir acceso al Estado, por ejemplo, sino el poder que la ontología política y la tensión que la noción de ontología política señala es la exclusión y cancelación de maneras de ser. O sea, hay maneras de ser que pues no son. Esas maneras de ser son creencias, están en proceso de extinción. Sí, hay un poco de eso todavía, ¿no? Porque no se ha acabado del todo, pero se va a acabar porque ¿a quién se le ocurre que el cerro es un ser? Solamente a ellos. Entonces, ontología política fue una de esas categorías. Y el reto, yo creo, es abrir, ya dije abrir raza, pero también abrir etnicidad, porque yo creo que etnicidad es una categoría de exclusión también, ¿no es cierto? Etnicidad como empieza, es para señalar a aquellos que no son la norma. Ese es el origen histórico de la noción de etnicidad. Es señalar diferencia en relación a qué, a la norma. Y hay historias de cómo grupos que nosotros llamamos indígenas, en el Brasil, por ejemplo, se reconocen como grupo étnico en relación al Estado a través de un proceso de defensa, no de defensa, sino de hacer el catastro de tierras indígenas. Entonces, el Estado les dice, ustedes son grupo indígena, y este grupo indígena dice, ok, si somos grupo indígena y con eso vamos a conseguir tierras, somos grupo indígena. Este grupo del cual estoy hablando se llama Kayapó, y los Kayapó no se consideran un grupo indígena hasta esa interacción que permite una reivindicación. Entonces sí creo que etnicidad es una categoría importante en relación al Estado, pero no es la única categoría. O sea, es importante. El Estado no va a reconocer ser tierra. Va a demorar muchísimo en reconocer ser tierra. Pero nosotros, que tenemos la obligación de seguir pensando y no de repetir lo que ya sabemos, podemos hacer el esfuerzo de pensar ser tierra y trabajar con etnicidad también, pero trabajar también con la voluntad de que etnicidad no sea todo lo que nosotros pensemos cuando nos aliamos a un proceso de demanda
llamémosle campesina, o llamémosle, porque ni siquiera es campesina ya, porque 22, 23, lo que ha habido en Juliaca, en Ayacucho, en Cusco, en esos momentos no es un movimiento campesino, es un movimiento ciudadano. Es un movimiento ciudadano de personas que estaban demandando, el reclamo era un reclamo de justicia dentro de la política moderna. Y eso le fue negado. Y por eso es que, obviamente, la denuncia fue al brutal racismo, que mata y ni siquiera reconoce las muertes, porque finalmente esas personas no son. Y si esas personas no son, imaginémonos cómo no es el ser tierra, si las personas en relación al ser tierra no son. El ser tierra es una creencia, no seas idiota, Marisol. De acuerdo, Marisol. Y pensando en esto, Ramón, y en este concepto que ha planteado Marisol sobre la ontología política, ¿cuál es tu lectura, también discutiendo con el concepto de resistencia que has mencionado frente a esta exclusión vigente que tienen las estructuras, digamos, en nuestra sociedad, las estructuras sobre todo más formales, pero no solo formales, sino en general las estructuras sociales en la sociedad, de estas protestas que hemos tenido en el 2022 y 2023? Creo que en el Perú se le ha dado en llamar estallido, ¿no es cierto? Llamémosle así, como un momento de erupción, de un acumulado de cosas, y que en este caso tuvo como el detonador la demanda de justicia democrática y ciudadana en relación a los resultados de las elecciones del 2021, para empezar, pero además anudó junto a eso una serie de demandas políticas que finalmente atañen al modo de construcción de Estado, democracia, de ser parte del Perú, de ser peruano, ¿no es cierto? Y que ponen sobre la mesa de la construcción histórica de ser peruano la necesidad del reconocimiento de ser peruano, siendo además otro tipo de ser, otro tipo de persona. Porque de lo que habla Marisol y de lo que se trata en el fondo es de poner sobre la mesa la necesidad de reconocer la diversidad humana y la manera como esta existencia de la diversidad humana está entrañablemente ligada a la existencia de otras formas de vida entre las cuales diversas sociedades en el mundo incorporan aquella forma inorgánica que supuestamente en una lógica moderna occidental no tienen vida, pero para otras sociedades lo llamado inorgánico sí puede tener vida. Y de hecho la creencia en los apus como seres ordenadores no es solamente una creencia, como insiste Marisol, sino que realmente la presencia de las montañas nevadas, por ejemplo, organiza y ordena un extenso territorio alrededor. Y hay una presencia real que organiza, que ordena, y en relación a esa función, ¿no es cierto?, a esa presencia, los propios seres humanos organizan su vida en estrecha relación con esta naturaleza animada. Y entonces hay humanos, ¿no es cierto?, y otras formas de vida no humanas y otras que van más allá de lo que consideramos el mundo conocido. Entonces, esta complejidad es la que aparece en el Perú y creo que es la gran novedad de esta última protesta o estallido, reclamando condiciones de igualdad, de pertenencia a lo peruano, reclamando ser reconocidos. Esto me parece que es lo más fuerte que aparece. Desgraciadamente, vimos también el otro extremo de todo lo que hemos venido viviendo en el Perú en estas décadas de hegemonía neoliberal, y que es la brutalidad, ¿no es cierto?, racista, moderna, de una idea de democracia sesgada solamente para una parte de la existencia del país, encarnada en la presencia de una señora que además se llama o se asume como andina, ¿no es cierto?, e indígena, y que en nombre de un Estado que dice defender, termina matando a mucha gente. Entonces, estamos en un momento límite, en un mundo límite además, en el que estamos viviendo ahora. Pensemos en todo lo que está ocurriendo en estos meses, ¿no es cierto?, y que vemos todos los días en los noticieros. Lo peor de la dominación moderna capitalista se enfrenta en este momento en el mundo en diversos escenarios frente a lo más profundo de la diversidad humana.
Y allí podemos comprender aquello que hemos dado en llamar los académicos y algunos otros movimientos indígenas. Pero creo que se trata de formas de reclamo de la pertenencia y de la existencia, que incorporen la necesidad de considerar distintas maneras de ser y de habitar el mundo. O sea, distintos mundos, distintos seres en ese mundo. Entonces, eso requiere una democracia, como en relación a tu pregunta del inicio, que tiene que desbordar la idea de democracia tal como nos la pusieron, política y teóricamente en términos correctos. Desbordarla, ir más allá, reconstruirla, rehacerla desde las bases, con una lógica que logre ir más allá de las categorías, herramientas, dispositivos de dominación teórica y de conocimiento de esa democracia y esa modernidad, raza, etnicidad, etcétera, etcétera, que vaya más allá de los dispositivos de control sobre las poblaciones, sobre la gente, ¿no es cierto? Estado, nación, ciudadanía, y que logre encontrarse con las lógicas en avance, pero también en constante búsqueda y exploración, porque nadie tiene un horizonte definido en términos de que la ruta es esta, pero que están allí apareciendo. Creo que la importancia extraordinaria de lo que ha ocurrido en el Perú es que han aparecido, y han aparecido en el espacio público, en ese espacio que hasta ahora estaba vetado para la manifestación de esas lógicas políticas profundas que expresan maneras de ser diferentes en términos humanos y por lo tanto en términos socioculturales y en términos de ser peruanos en el Perú. Gracias, Ramón. Marisol, ¿cuál es tu reacción no solo a la discusión, sino en particular a este momento político? Ok, dos cosas. Primero, antes de eso, ya para que no nos malentiendan, porque cuando nosotros, Arturo, Mario, yo y otros, Eduardo Viveiros y otros, Eduardo Cohn, empezamos a hablar de esto, la acusación fue de esencialismo y ahistoricismo. Entonces, para empezar, interrogar las categorías que nosotros usamos es un análisis histórico. Estamos historizando nuestras categorías. Entonces, esto de ahistórico no tiene nada. Por otro lado, de ninguna manera estamos diciendo que personas como Nazario y Mariano son solamente no modernas. Son también, participan en la modernidad y les importa la modernidad. Porque la modernidad no es solamente como nosotros pensamos y lo que nosotros somos. La modernidad ofrece, yo me acuerdo una vez clarísimo que el nieto de Nazario tenía una infección estomacal. Y yo le dije a Nazario, ¿por qué no lo curas? Y me miró como diciendo, no seas tonta. Y me dijo, ¿acaso yo tengo antibióticos? Vamos al Cusco para comprar antibióticos. Entonces no estamos hablando de un rechazo a la modernidad, estamos hablando de una fricción y un enfrentamiento a la imposibilidad de ser. O sea, el curandero no niega el antibiótico. El antibiótico puede negar al curandero, tiene el poder epistémico de negar al curandero. Eso quiero decir para empezar, que no se trata de, retrocesos a la edad oscura, no sé qué. No se trata de eso. No, se trata de nosotros dejar de cancelar maneras de ser con la manera como pensamos. Ya, entonces eso para Marisol, perdón que te para interrumpa. empezar. En esa línea, justamente de lo que ha mencionado Ramón y lo que tú mismo has dicho, este momento, estas protestas muestran Sí, esta ahí voy. demanda de ciudadanía desde estas otras formas de ser. Bueno, yo no sé, porque no he estado, pero si ustedes lo dicen, así es. Pero quiero decirles una cosa a propósito de aquella persona a la cual se le demanda. Y con eso estoy estoy obviamente hablando de esa persona que es la presidenta del país ahora y del Estado que entonces esa presidenta dirige. Mariano y Nazario me dieron una palabra extraordinaria. Yo siempre he pensado que esa señora
es una gamonala. Ella representa el gamonalismo y tiene orígenes gamonales. Pero el problema del gamonalismo no es solamente la tenencia de tierra y el desprecio a los peones que trabajaban para el hacendado. Eso es una parte, sí. Pero Mariano y Nazario me dieron una palabra para pensar en el gamonalismo que es súper fuerte. Y la palabra es munainillo. Munainillo, los dueños los que tienen la voluntad. Los dueños de la voluntad. Los que hacen su voluntad. Y el Estado, me explicaba Mariano y Nazario, el Estado hace su voluntad. El Estado hace su voluntad en relación a aquellos que no deja ser, pero también puede hacer su voluntad no solamente negando formas de ser, sino matando, directamente aniquilando formas de ser. Y yo creo que lo que se llama estallido es un estallido frente a esa negación de forma de ser. Y Ramón, tú la vez pasada explicaste que me pareció súper pertinente seguirlo pensando, que la extensión del proceso de reclamo que le llamamos estallido no es resultado de organizaciones campesinas. Esa extensión masiva de demanda y de enfrentamiento y de participación de todas las edades y de ocupación del país con la demanda, ocupación pacífica del país con una demanda moderna, excede, yo creo que tienes razón, excede esa demanda moderna y excede cualquier tipo de intento de organización de instituciones conocidas o por crear dentro de patrones organizativos, sea partido de izquierda, confederación o lo que fuera. Entonces, y lo fuerte, no lo fuerte, sino lo retador de trabajar más allá, de forzarnos a trabajar más allá de los límites, es que no vamos a encontrar datos como tal a lo que estamos acostumbrados para hacer investigación. No, es simplemente vamos a trabajar con intuiciones, especulaciones y conversaciones que hagan que modifiquemos nuestros análisis. Y ahí también quiero decir una cosa. Una de las cosas importantísimas para mí que aprendí, que me parece muy importante, es deshacernos de pensar a través de la relación nosotros-ellos. Porque ese nosotros-ellos repite, nosotros sabemos, ellos creen. Y nosotros podemos darles, ellos van a recibir. O nosotros recibimos la demanda y ellos hacen la demanda. O sea, lo que propone abrir límites es también abrir el lugar de enunciación del concepto para fluirnos e incorporarnos en posibilidades de pensar que esos conceptos no ayudan. Entonces, ¿qué datos vamos a encontrar para pensar que el estallido en realidad tenía ayus detrás de su organización? No, esa no es la manera de pensar. Así no nos hacemos la pregunta. Nos hacemos la pregunta como la hiciste tú, Ramón, proponiendo una posibilidad, especulando a través de esa posibilidad y conversando con gente que participó sobre esa posibilidad. Y ahí vamos a seguir pensando y no vamos a seguir pensando
solos, vamos a seguir pensando juntos nosotros en eso que yo, para poder pensar, he llamado nosotros complejo. Y que creo que ya les he dicho, pero que voy a repetir para el podcast, que es el nosotros en el que estamos juntos en exceso uno con el otro. O sea, yo con Mariano y Nazario en completo exceso con ellos y ellos conmigo, pero al mismo tiempo pudiendo conversar. Porque otra acusación que hemos recibido, que ya no recibimos, pero que recibimos al comienzo es, pero entonces si es inconmensurable, ¿cómo se comunica? La inconmensurabilidad no quiere decir incomunicación, y la comunicación no cancela la inconmensurabilidad. Lo que cancela la inconmensurabilidad es la voluntad de hacerlo todo conmensurable. Y es la voluntad de hacerse a sí mismo de la modernidad. Y eso ya es bien abstracto y viejo. Gracias, Marisol. Ramón, ¿tú quieres mencionar algo al respecto? Bueno, creo que Marisol ha puesto los temas ya, ¿no es cierto? Y se trata de seguir en esa agenda, que es una agenda tremendamente compleja, como ella ha mencionado. Tan compleja, Marisol, que también nos lleva a la necesidad de mirar los límites del otro lado. ¿A qué me refiero? En el Perú, en estos años, una de las grandes amenazas, ¿no es cierto?, tiene que ver con la expansión de economías ilegales. Y una de ellas es narcotráfico, etcétera, pero además minería ilegal. Y en distintas regiones, en el sur andino, pienso ahora en Apurímac y en el Cusco, uno puede encontrar a los seres tierra haciendo minería ilegal. Sí, y en tu libro, totalmente de tú acuerdo. colocas muy bien los peligros. Y creo que hay Totalmente de esa acuerdo. zona de peligro. Es una zona de peligro si es que pensamos que no puede ser. Porque esto no es puro, no hay nada, no, ahí obviamente, o sea, sabemos que al Cerro Rico de Potosí se le hacía ofrendas. ¿Por qué no va a poder haber, claro, o sea, es no solamente que Mariano y Nazario eran también con la modernidad, sino que se quejaban muchísimo de aquellos que eran con la modernidad y no hacían bien lo que tenían que hacer con los seres tierra, porque era mejor hacerlo de mala manera, porque se ganaba más dinero. Entonces, no hay pureza ni entre moderno y no moderno, y entre corrupto y no corrupto. O sea, y de acuerdo que esas cosas hay que decirlas, sí. Decirlas, tratar de estudiarlas y tratar de entenderlas, ¿no es cierto? Sí, Para y justamente... con los límites Sí. que tengamos para poder entender, ¿no? O sea, pero de ninguna manera hay pureza, o sea, este planteamiento no es hacia la pureza, no es histórico, pues, y como histórico entiende su extensión en todas las posibilidades. Yo quiero agradecerles a Ramón, a Marisol, por permitirme ser su interlocutora y por haberlos tenido aquí en esta conversación necesaria. Así que para despedirnos de nuestra audiencia, no sé si quieren ustedes recomendar un libro, un artículo, una novela, un cuento, algo que quieran recomendar de lectura a nuestra audiencia que quiera seguir indagando desde diferentes dimensiones en el tema que nos ha convocado. Yo lo que diría es, releamos Arguedas con estas cosas en mente. Releamos todas las sangres, releamos El Zorro. Arguedas lo decía, yo soy un indio feliz que habla en quechua y en castellano. ¿Qué cosa quiere decir eso? Y pensemos también, ¿por qué se mató Arguedas? O sea, ¿qué se mató Arguedas? Pero yo diría, releamos Arguedas y pensemos. Eso es lo que recomiendo, pensar. No pensar que sabemos, sino pensar que no sabemos y que tenemos que pensar. Tenemos que pensar porque nos importa la justicia, la igualdad y la gente. Y nos importamos nosotros. A mí me importan ustedes y me importó muchísimo
Mariano y Nazario. Gracias, Marisol. Tu recomendación de lectura, Ramón, por favor. Creo que Marisol, al mencionar Arquedas, está mencionando la necesidad de ir más allá de una actualización en temas y cosas de punta que acaban de salir, pero que tienen detrás la posibilidad de que se trata de simples envases. Se trata de reencontrarnos con los clásicos. Se trata de reencontrarnos con autores que no son parte del canon, pero que por algunas razones que no cabe decir por qué aquí, resulta que agarraron carne, resulta que pusieron los puntos fuertes. Y sin duda Arguedas es uno de ellos. Pero hay que releerlos y reencontrarnos con nuevas preguntas, ¿no? Con nuevas interrogantes. Y al mismo tiempo estar releyendo todo lo que el canon y la discusión actual ponen, ¿no es cierto?, sobre la mesa. En algún momento, una suerte de techo de la discusión en ciencias sociales iba por el lado de discutir con mucha intensidad globalización y mundialización. Entonces, esto se pegó con una serie de líneas de trabajo, estudios poscoloniales, ¿no es cierto?, estudios culturales, estudios de la subalternidad, estudios sobre colonialidad del poder en distintos lados, sobre todo América y África, etc. Creo que cada una de estas líneas tiene una serie de autores y de trabajos fundamentales, pero que tenemos que utilizar como herramientas para reencontrarnos con los clásicos y recuperar así una manera libre y al mismo tiempo profunda de seguir haciendo ciencias sociales a partir de la elaboración de las preguntas que podemos hacer. Y en este caso de preguntas que tienen que ser radicales para un mundo en absoluta transformación, ebullición y un poco que es un mundo que se va no sabemos a dónde, pero que tenemos que saber que los muertos de Dina Boluarte y su régimen están conectados con los muertos de Gaza. Y las guerras como la de Ucrania están conectadas con las guerras que ocurren en nuestros territorios, mini guerras. Y que este mundo coloca otra vez la necesidad de recuperar nociones de diferencia fuertes, porque el mundo jamás va a ser homogéneo. Existen sociedades distintas con formas de organización, de vida y de construcción de racionalidad social y política distintas, pero al mismo tiempo son sociedades que no se niegan desde un cristal llamado tradicionalidad o premodernidad o indigenidad a ser parte de un mundo. Están en ese mundo y lo están tanto que algunas de sus realidades más, digamos, originarias, están completamente tramadas por este mundo y sus amenazas. Por eso mencioné a los seres tierra haciendo minería ilegal, es decir, a los apus montañas, guiando, ¿no es cierto?, la excavación para buscar las vetas de mineral. A Parcojaya, que es una comunidad en Jarhuayo junto a Congate, en que quienes danzan y llevan una danza de ucucus a la fiesta del Señor de Coyoriti, el resto del año trabajan reventando, haciendo huecos en uno de los ramales de la Usangate, también para buscar minerales. Entonces, es un mundo de extremos, hemos llegado a eso, y post-globalización estamos en un mundo que necesitamos también llevar al límite seguramente las formas de pensar y de escribir y de hacer ciencias sociales. Esto está puesto sobre la mesa en una sociedad como el Perú. Frente a esto, lo indígena es una herramienta más. Lo étnico y la etnicidad son herramientas más junto a otras, ¿no es cierto? Necesarias, insustituibles, pero al mismo tiempo limitadas, seguramente para cosas que necesitamos seguir avanzando. Un ejemplo clave son los movimientos indígenas. Un movimiento como el de Perú reta completamente el tipo de movimientos indígenas que habíamos visto en el resto de la región en las décadas pasadas, en tanto no se trata de un movimiento sostenido sobre organizaciones étnicas con discursos de reivindicación étnica explícitos. Y acabamos de ver la situación de crisis en Bolivia y vemos hoy y mañana, ¿no es cierto?, que son las elecciones en Ecuador, cómo el movimiento indígena y Pachacutic no llega al 5% de respaldo electoral, probablemente llegue a la mitad. Entonces lo indígena se rehace, es parte del asunto, pero no es tampoco una receta hecha y acabada para salir del entrampe. Muchas gracias, Ramón. Ok, gracias a ustedes. Gracias a ti, Omaira, me encantó. Gracias, Ramón, por la interlocución. Muchas gracias.
Gracias nuevamente a Marisol y a Ramón y a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Perú Problema Hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos, en Twitter, Instagram y Facebook. Les invitamos a compartir este podcast y a escuchar nuestro próximo episodio. Hasta pronto.